creo que simbólicamente eso, digamos, está por verse en términos históricos, pero creo que eso puede dar como por concluida la larga transición democrática en México, en el sentido de que ya hubo un cambio de poder hacia un partido de derecha y ahora hubo un cambio a un partido de izquierda, aunque se cuestione mucho si realmente es de izquierda o no, pero ojalá que eso pueda servir en términos históricos como para cerrar ese proceso. Es algo que está como por verse, y que haya una normalización en términos de estas fluctuaciones partidistas democráticos, ¿no? Bienvenidos a una edición más de Perspectivas. En esta ocasión se encuentra conmigo Juan La Rosa. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Muy bien, muchas gracias, y por acá conversando contigo. Bueno, pues agradecerte que estés aquí, y bueno, pues la pregunta obligada, Juan, ¿quién es Juan La Rosa? ¿Qué le gusta a Juan La Rosa? ¿Qué hace Juan La Rosa? Gracias. Bueno, pues mira, yo soy, pues nací en la Ciudad de México, tengo 42 años y pues me dedico a la academia, ¿no? Es decir, he trabajado en universidades desde hace más de 20 años, y bueno, además de eso, pues me gusta estar con mi familia, con mis amigos, con mi hija, leer literatura, y pasear por la ciudad, ¿no? Son algunas cosas que podría decir de mí. ¿Por qué la vida académica, Juan? ¿Qué fue lo que te motivó o caíste a la vida académica como por azares del destino? Bueno, yo estudié comunicación y en un primer momento mi interés era dedicarme al periodismo. Entonces, mientras estaba estudiando la carrera, empecé a trabajar como periodista en radiodifusoras y periódicos de aquí de Guadalajara. Y estuve varios años trabajando ahí, ¿no? En Radio Universidad estuve cerca de 8 años y estuve otros 3 años trabajando en algunos medios impresos. Eh, pero por distintas razones, como que realmente no había obtenido el trabajo que a mí me hubiera gustado, es decir, estaba trabajando como en secciones de medios de comunicación que no eran tan interesantes para mí, eh, como por otras oportunidades, empecé naturalmente a buscar otros espacios. Entonces, uno de esos espacios fue empezar a ser profesor de la universidad, y al mismo tiempo estuve trabajando en organizaciones civiles de derechos humanos, y estuve haciendo ese trabajo a la par también por varios años. Estuve como 5 o 6 años así, y después empecé poco a poco cada vez a trabajar más en trabajos universitarios, cuando ya dejé también el trabajo en las organizaciones civiles, y así fue como poco a poco me fui metiendo al trabajo de la universidad, ¿no? ¿Cuál es tu formación después de Ciencias de la Comunicación, Juan? Estudié Ciencias de la Comunicación en el ITESO y después hice una maestría en Comunicación en la Universidad de Guadalajara. Esa me parece que fue como de 2010 a 2012. Y luego, en el 2013, empecé a estudiar un doctorado en Medios y Comunicación en la Universidad de Temple, en Filadelfia, que está en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, y concluí en el 2018. Y a ver, platícame cómo fue la experiencia de estar estudiando en Estados Unidos. ¿Te costó trabajo llegar allá a una universidad a estudiar un doctorado? Los retos como a los que te tuviste que enfrentar, pues, tanto académicos como también tus retos personales. Sí, fue una muy buena experiencia. Realmente fueron 5 años muy suaves, en donde tuve la oportunidad de dedicarme nada más a estudiar. Algunos semestres di clases como parte de los compromisos que tenía por
por las becas que me dieron, pero en general el 80% más bien lo dediqué al estudio, y en ese sentido fue una gran experiencia, una gran oportunidad. Y bueno, sí fue un poco complicado en el sentido de, pues que requirió tiempo, ¿no? Es decir, en términos de prepararme para poder tener el nivel de inglés suficiente, pasar los exámenes, investigar qué universidades me podía ir, obtener las becas, ser aceptado en las universidades, mover todo para que también pudiera irme con mi familia, etcétera. Es decir, sí fue algo, pues, laborioso sobre todo, pero pues valió mucho la pena porque fue una gran experiencia, ¿no? ¿Cuáles dirías que son como las diferencias más marcadas que te encontraste en Estados Unidos en cuanto a las universidades específicamente? Bueno, una muy importante pues es una cuestión económica, ¿no? Y material, es decir, la cantidad de recursos que hay en las universidades estadounidenses es mucho más grande que cualquier universidad en México, ¿no? Es decir, es triste a lo mejor plantearlo así de crudo, pero es cierto, ¿no? Es decir, hay muchas más universidades allá, muchos más programas de posgrado, mucha más inversión en investigación, y a la hora de estar estudiando eso es muy notorio porque, pues para empezar, hay más maestros normalmente en un departamento, en una facultad, de lo que normalmente hay en México. Entonces, eso de entrada te permite tener un diálogo pues con muchas personas que te permiten pues aprender directamente de ellos, ¿no? También tiene que ver con cuestiones materiales, en el sentido de que pues, estudiar un doctorado allá es en la mayor parte de las universidades, pues realmente o sea, es como si fuera un trabajo, ¿no? Es decir, ellos te pagan la matrícula y además te pagan por la manutención y demás, ¿no? Cosa que en México es algo difícil. En el mejor de los casos, pues CONACYT te da una ayuda para pagar la manutención o la colegiatura, pero no todo. Y además hay otro tipo de recursos, ¿no? Que te permite, la misma universidad te da dinero para ir a congresos, para hacer publicaciones, para hacer encuentros en la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas son, pues, muy importantes y que son realmente diferentes entre uno y otro. Y la otra cosa, digo, no sé en general en la academia en México, porque tampoco podría decir que conozco todo, pero al menos en los círculos en donde yo me muevo, me parece que y donde yo me movía allá en Estados Unidos, porque también fue una parte, es algo muy específico, tampoco puedo decir que conozco todo, pero sí puedo decir que en el caso mexicano veo como que es una cultura muchísimo más formalista y mucho más rígida, en el sentido de que los estudios del doctorado, por ejemplo, todo está centrado en la tesis. La tesis tiene que ser como con una estructura muy específica, incluso hasta en el capitulado y de cómo se debe de escribir, las cosas que debes de hacer. Y en los espacios en los que yo estuve era diferente, ¿no? Es decir, al principio, la primera mitad del doctorado no tiene nada que ver con tu tesis, sino tiene que ver más bien con que te pongas a estudiar cosas que a ti te interesen, o incluso algunas cosas que no te interesen, pero que son importantes para tu formación. Y luego ya cuando se hace la tesis, no hay como coloquios cada fin de semestre, y tampoco te dan como una guía específica de cómo se debe de presentar los capitulados. O sea, la cuestión de diseño sí, pero pues tú puedes hacer, o sea, es como un trabajo un poco más libre, ¿no? En ese sentido. Esas serían dos diferencias ahorita que se me viene a la mente, ¿no? Y ya específicamente en el nivel académico, ¿te encontraste con algo, bueno, te encontraste con esta idea que tenemos preconcebida de que en Estados Unidos pues te vas a encontrar como con un nivel muy alto, como con
pues sí, temas, profesores y todo como muchísimo más complejo de lo que te encuentras aquí en México. ¿Esta teoría se comprobó en tu experiencia o no realmente? Está muy relacionado con lo que me preguntabas anteriormente sobre cuáles eran las diferencias, ¿no? Es decir, el hecho de que haya más recursos económicos, eso tiene un impacto en eso que tú mencionas del nivel académico, ¿no? Entonces es muy difícil como medirlo exactamente como cuál es mejor o peor, pero ciertamente eso tiene un impacto, ¿no? Eso está relacionado con que el sistema académico de Estados Unidos es un sistema pues bastante cosmopolita y global. Esto quiere decir que Estados Unidos o las universidades de allá, una buena cantidad de ellas, eh, buscan activamente que vengan o que vayan estudiantes de todo el mundo, ¿no? O sea, para ellos eso es algo importante e invierten en eso. Entonces, eso implica que cuando tú estás estudiando ya, estás estudiando con personas de Estados Unidos, pero también con personas de América Latina, con personas de Europa, con personas de África, con personas de Asia, ¿no? Entonces, eso hace que se vuelva muy rica o muy diversa la forma o los temas que se colocan en muchos de estos posgrados. Eh, digamos, al ser en muchos casos, digo, al final no se puede generalizar porque también hay como casos muy específicos, pero al ser estos programas de una convocatoria global, pues obviamente aumenta el nivel de exigencia en ciertas cosas, que algunas cosas pueden ser muy arbitrarias, como exámenes o como currículums o cosas así, pero finalmente sí existe una competencia importante por estar allá, ¿no? Y que eso también trae cosas negativas, ¿no? Que es como, pues es un sistema altamente competitivo en el mal sentido, es muy individualista, es un sistema muy demandante, hay personas que no logran terminar los estudios porque deciden que no es algo adecuado para ellos, o incluso hay personas que no concluyen por problemas emocionales o de salud, ¿no? Es decir, eso es común que las personas se enfermen en algunos programas debido a esa exigencia que hay y demás, ¿no? Entonces están, digamos, como las cosas buenas y las malas de eso, ¿no? Y la otra es que, bueno, no es que Estados Unidos tenga estas características ahorita, sino que esas características las ha venido construyendo desde décadas atrás. Entonces, todo eso hace que se cree una masa crítica muy importante en ese país, en donde hay personas pues que tienen mucha capacidad y que tienen trabajos de investigación muy interesantes. Y pues eso es algo que no hay en general en América Latina, ¿no? Es decir, al menos en México son programas que no tienen ese nivel de cosmopolitismo o de globalidad por distintas razones, ¿no? Es decir, yo no tuve ningún compañero extranjero. Recientemente he visto que están entrando más extranjeros a los programas de comunicación en México, pero no es lo general. Entonces, pero no es lo general por muchas razones, algunas buenas, otras malas. Entonces, esas son algunas de las cosas que podría comentar, ¿no? Y para quien quiere llegar a estudiar, ya sea una maestría o un doctorado en Estados Unidos, ¿a dónde tendría que ir? ¿Cuáles serían como los primeros pasos pues, para ahora sí que encaminarse pues ya en ese proceso y poder llegar algún día a estudiar allá? Pero algo que es muy importante es saber inglés, ¿no? A lo mejor puede parecer obvio, pero es algo muy importante porque las personas que quieran hacer un posgrado allá tienen que saber
escribir, leer, escuchar y hablar muy bien el inglés. Es decir, no basta por lo general con lo que se aprende en todas las escuelas en México, sino que hay que pues corroborar y comprobar que tienes un nivel de inglés adecuado. Entonces sería un primer elemento, y pues tiene que ver con pasar los exámenes, el TOEFL o no me acuerdo ahorita cuáles son los otros exámenes, pero con puntajes altos, y verificar que esos son el estándar requerido, ¿no? Es decir, eso es importante. Y más allá del examen, porque finalmente ese es el idioma en el que se trabaja ya, ¿no? Es decir, hay muchos lugares en donde se habla español, pero en ese sentido sí sigue siendo la vía de entrada, ¿no? Y pues la otra es ir directamente con las universidades, poder entrar a sus páginas y ver cuáles son sus programas, detectar cuáles son aquellos que les interesan a las personas que quieren estudiar allá, y ver, ¿no? Es decir, cuál es el proceso para poder entrar. Es un proceso largo que puede durar entre 1 y 2 años. Entonces hay que tomarlo con tiempo, con calma. Piden un par de ensayos, cartas de recomendación, exámenes de inglés, de matemáticas, exámenes de salud, etcétera. Entonces, hay una serie de cosas importantes, y la otra es que pues también tiene que ver con el asunto migratorio. Recientemente acaban de salir noticias de que no se van a poder expedir visas en el próximo año, ¿no? Entonces, eso también es como algo que hay que tener en cuenta. Es decir, si no tienes la visa adecuada, va a ser difícil que puedas entrar. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿No se van a expedir visas de estudiante o de ningún tipo, ni de trabajo, ni de En general, lo que los consulados dijeron es que no se iban a estar, por la pandemia se atrasaron mucho, entonces que iban a tener como 1 año de retraso en esos procesos. Okay. ¿Y cuál fue el tema que tú trabajaste allá en Estados Unidos para poderte titular la tesis? ¿Sobre qué tema lo hiciste? Bueno, yo hice una etnografía sobre cómo se echó a andar y se desarrolló la campaña presidencial demócrata de Hillary Clinton en un municipio de la ciudad de Filadelfia, que está en el norte, en donde hay una gran cantidad de ciudadanos y de habitantes latinos. Entonces, la oficina que abrió ahí la campaña era una oficina que estaba dedicada específicamente a comunicarse con la población latina. Sobre todo había muchos puertorriqueños y personas de Centroamérica, ¿no? De Nicaragua, de Guatemala, también del Caribe, ¿no? De Cuba, había bastantes, algunos mexicanos, pero no tantos. Y lo que hice fue, me involucré como voluntario de la campaña, es decir, estuve trabajando ahí durante los meses que duró la campaña presidencial, y lo que busqué es básicamente ver cuáles eran los procesos de comunicación política que se establecían de la campaña, ¿no? Y cómo estar comunicando con las personas de esa parte de la ciudad. Ya estando ahí, ¿qué te encontraste? O sea, en realidad estabas buscando como qué se vivía, ¿no? Dices que estabas como todos los procesos, pero ¿qué fue lo que encontraste? ¿Qué fue como lo que a ti te llamó la atención pues a encontrar? Sí, bueno, en ese sentido, lo que estuve trabajando en la tesis fue ver, digamos, la importancia de todos los procesos de comunicación que implican copresencialidad de las personas y de sus cuerpos, ¿no? Es decir, en tiempos de redes sociales, en donde conceptualmente, a veces por error, se piensa que ya no hay una materialidad de la comunicación y que todo es virtual, aunque cada vez me parece que esa es como
ya una manera anacrónica de hacer referencia a todo lo que ocurre en Internet. En una campaña del siglo XXI, en una campaña presidencial, el caso que estudié pues demuestra que todavía es muy importante esas otras formas de comunicación, ¿no? Y que tenía que ver con que la campaña hacía campañas de comunicación en donde llamaban por teléfono a todos los habitantes de esa zona de la ciudad, donde se hacían reuniones o fiestas para ver los debates, se iban a hacer, se tocaba puerta por puerta para conversar con cada una de las personas, se hacían eventos en donde se buscaba registrar a las personas para que pudieran votar. Y bueno, todo eso iba generando una serie de procesos comunicativos muy importantes y que además estaban relacionados también con procesos políticos de organización local, de ese tipo de comunidades, ¿no? Entonces, esas fueron, pues, de alguna manera las cosas que yo pude observar en este trabajo. Y bueno, por ahí me enteré que tu tesis fue pues ganadora, galardonada en Estados Unidos. Platícame un poco de eso. ¿Cómo se gana algún premio pues, con tu tesis en Estados Unidos? ¿Te lo ofrecieron o tú lo concursaste? ¿Cómo fue? Y bueno, pues lo que significó para ti. Sí, bueno, cuando terminé la tesis me llegó información sobre dos concursos que había en la Asociación Americana de Ciencia Política, que se conoce como APSA, por las siglas en inglés, y envié la tesis. Tenía que tener ahí el apoyo de mi asesora, que se llama Nancy Morris, que ella envió la tesis y además envió la carta de recomendación. Y en los dos concursos la tesis salió ganadora del primer lugar. El primero es un libro, es un premio de la sección de comunicación política de esta asociación, que se llama, el premio se llama, se me olvidó ahorita, el nombre ahorita me acuerdo, Thomas Patterson, es el nombre, que es un académico de Harvard dedicado a estudiar temas de comunicación política. Y el otro premio fue de la sección Información, Tecnología y Política. Ese no tiene, o sea, el nombre es tal cual. Y bueno, pues fue una experiencia padre porque es un reconocimiento a mi trabajo, de haberlo hecho en otro país, en un idioma que no es el mío, y que bueno, a las personas que leyeron el trabajo les gustó y les pareció como digna de darle este premio, ¿no? Y actualmente, ¿cuáles son lo que estás trabajando? ¿Qué proyecto estás elaborando? ¿Cuáles son como tus líneas de investigación que trabajas actualmente? Bueno, trabajo en varias cosas, ¿no? Una de las líneas de trabajo en las que más he estado involucrado es la de comunicación política, que tiene que ver con este tema de la tesis que hice. En México he estado haciendo investigación sobre comunicación y elecciones desde la elección de 2006. Entonces es algo que me dedico constantemente, es decir, en las elecciones que hubo este año, de las intermedias de presidentes municipales y de diputados, estoy haciendo trabajo de investigación sobre comunicación, y ahorita mismo que está la elección extraordinaria de Tlaquepaque, que se tuvo que repetir, también estoy haciendo ahí algunas observaciones. Estoy también trabajando en temas socioambientales, es decir, cómo la gente a través de la comunicación va construyendo conocimiento y soluciones sobre problemas socioambientales de su entorno. En ese estoy trabajando en una investigación con otras investigadoras del ITESO en la ribera de Chapala, con dos comunidades indígenas. También estoy trabajando el tema de comunicación pública, y estamos viendo ahorita, haciendo un análisis de la comunicación pública del gobierno federal durante la pandemia,
Y bueno, también estoy haciendo algunos trabajos sobre periodismo local, sobre historias de medios locales en Guadalajara. Eh, y bueno, básicamente son los trabajos que tengo ahorita en operación, ¿no? Y bueno, preguntarte también, Juan, porque me da mucha curiosidad, como si Estados Unidos, pues por lo que representa estar en Estados Unidos, estudiar allá, ¿en algún momento pensaste la posibilidad de quedarte a vivir allá en Estados Unidos y hacer pues tu vida académica allá? ¿O siempre fue tu meta, pues nada más ir a prepararte y regresar a México? No, mi meta era esa, ¿no? Es decir, prepararme y después poder regresar. Digamos, siempre tenía como la idea de, pues, poder volver en el sentido de que el país me parece que todavía, pues, requiere pues, de mucho trabajo, ¿no? De todas las personas que lo habitamos, especialmente porque hay muchas cosas, negativas, como la violencia, la pobreza, la desigualdad, problemas ambientales, y entonces desde esa perspectiva, pues a mí sí me parece como importante poder contribuir en ello, ¿no? Es decir, no pensando en que, como en términos así del héroe, de que uno lo va a resolver todo, pero sí de poder, pues trabajar un poco y aportar un poco a la comunidad en donde vives, ¿no? Entonces sí era como intención regresar. O sea, te ofertaron en algún momento quedarte allá? Como que, ¿qué hubiera, qué hubiera cambiado pues tu deseo de volver? ¿O era algo ya que tenías como muy, muy claro? No, yo lo tenía claro y bueno, de alguna manera en algunos momentos sí llegué a pensar en esa posibilidad de regresar y obviamente estoy acá porque finalmente decidí así hacerlo. Si hubiera podido hacer la lucha, hubiera sido también un proceso no tan sencillo en el sentido de que yo tuve una beca Fulbright y por esa razón tenía que volver al menos 2 años a México y luego volver a hacer como el trámite de la visa, ¿no? Entonces eso de entrada complicaba un poco las cosas, pero lo hubiera podido hacer o también hubiera podido contratar algún abogado, alguna abogada que me ayudara a saltar ese trámite migratorio y haberme quedado allá. No hubo así como un ofrecimiento directo en ningún lugar porque pues también es un sistema muy competido, ¿no? Y a menos que seas, no sé, el premio Nobel o un genio, pues no, o sea, no es así como que te lleguen y te den el lugar, pero sí se hubiera podido hacer, ¿no? Y bueno, pues obviamente siempre estaba esa posibilidad abierta. Hay buenos lugares para vivir en Estados Unidos. Pero al final también, digamos, en términos académicos, implicaba dos cosas que a mí, que no era algo que me llamara mucho la atención. La primera es que en Estados Unidos, si quieres hacer trabajo de investigación y quieres ser profesor, tienes que entrar a un proceso que se llama tenure track, que son entre 4 y 6 años en los cuales tú en una universidad estás a prueba. Y son 5 o 6 años muy complicados, de mucho trabajo, muy estresantes, porque tienes que publicar muchísimo, tienes que dar muchísimas clases, tienes que demostrar como muchas cosas, ¿no? Y ya después de eso, una vez que te contratan, ya te dan, digamos, como se conoce aquí en México, tu plaza, y después de eso a lo mejor ya no es tan estresante. Pero ciertamente después de 5 años de trabajo, que es un trabajo muy arduo, el del doctorado, yo no tenía tanta, o sea, como que no me veía otros 5 años, digamos, con ese ritmo tan fuerte de trabajo, aunque al final de cuentas en México llegué a trabajar también mucho. Si no es que esté aquí como, o sea, también ha sido muy, muy demandante el trabajo acá. Pero esa parte no me apetecía mucho, ¿no? Es decir, ya haber conseguido el doctorado y luego todavía tener que hacer eso,
y eso implicaba pues también además pues ir a la universidad en donde aceptaran, que son muchas, ¿no? Es decir, que puede haber cosas muy interesantes, por ejemplo, como en la que estuve en Filadelfia, pero podían enviarte a Kansas o a Idaho, no sé, algún lugar perdido. Y también a mí la verdad es que sí soy una persona que le gusta mucho vivir en la ciudad y tampoco era como que me hubiera gustado irme a algún lugar pequeño y conservador y demás, ¿no? Es decir, era algo que no, y que además muchas veces eran los puestos que estaban disponibles. Y la última cosa es que finalmente como extranjero sí también hay, digamos, el tema digamos, del clasismo y del racismo es algo que no está completamente superado y que además sigue siendo algo que permea estructuralmente en todo el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Estados Unidos, en muchos espacios, yo he sido valorado como un académico que hace comunicación sobre latinos, ¿no? Entonces, y a mí es algo que no, o sea, yo me considero una persona que hace investigación sobre comunicación. Puede ser sobre latinos o sobre anglos o lo que sea. Y puede hacerlo sobre personas de América Latina o asiáticas o demás, pero o sea, mi trabajo es ese. Y allá había como ese asunto de ese esencialismo de decir, bueno, sí queremos, o sea, las oportunidades más claras estaban en decir, bueno, te vas a ir a una universidad a ser el académico de los latinos y la comunicación en Estados Unidos, ¿no? Y eso, pues a mí la verdad no me traía nada, porque yo le decía un poco a mi esposa, era así como, así gané el premio y todo, pero iba a ser como la Jennifer López de Estados Unidos, ¿no? Es decir, que sigue siendo muy, o sea, que es muy famosa, pero no termina por estar en la parte, en la cúspide o en la parte más alta, ¿no? Entonces, eso es algo a mí también que no me, que no me hacía sentir bien y que además no me interesaba en términos de desarrollo académico. Y esas son algunas de las razones por qué. Pero digo, al final de cuentas, la más importante es la que te dije al principio, ¿no? Es decir, mi plan sí era regresar a México. Y, o que llegas a México y ¿qué te encuentras? O sea, te encuentras con pues con ese recibimiento de abriéndote prácticamente todas las puertas a donde querías llegar pues por haber cursado un doctorado en Estados Unidos y de alguna manera sentiste como que, pues sí, como, no digamos mayor facilidad para competir por un puesto de trabajo, pero pues notabas a lo mejor pues que si llegaba alguien a pedir trabajo con un doctorado en México y tú con un doctorado en Estados Unidos, pues que sintieras que había pues una como mejor imagen sobre ti que venías de estudiar allá en Estados Unidos. No, mira, ciertamente el hecho de tener un doctorado en Estados Unidos da ciertamente prestigio, ¿no? En términos del el trabajo que has hecho, pero realmente no es algo tan importante en México, eh, porque, pues porque no hay trabajo, ese es el problema, ¿no? Es decir, no, o sea, en México no se abren anual, o sea, es decir, yo pocas veces escucho que se abren nuevas plazas, por ejemplo, para profesores, investigadores de comunicación en el país. O sea, sí hay relevos, ¿no? Es decir, cuando alguien fallece o cuando alguien se jubila, esa plaza se le da a otra persona, pero es muy raro que se abra una plaza nueva, es decir, que ese universo crezca, ¿no? Entonces, a la hora que tú compites por una plaza, pues ciertamente puede ayudarte en algo tener, haber hecho, no nada más en Estados Unidos, también en otras partes del mundo, haber hecho tu doctorado en el extranjero, porque finalmente es algo que también premia el CONACYT. Insistiría, no nada más en Estados Unidos, también puede ser en Sudamérica, en Europa, etcétera, ¿no? Pero no es, digamos, como
como lo determinante, ¿no? Sí, porque puede haber también gente muy capaz que haya estudiado en México y que además tenga trabajo ya muy específico del que se requiere en la universidad, y al final esa no es algo que incline la balanza hacia uno u otro lado. Por otro lado, también los procesos de contratación siguen siendo bastante opacos, poco transparentes. No hay a veces una competencia justa o real, es decir, sigue privando mucho el amiguismo, etcétera. Entonces, en ese contexto, francamente, el tener un doctorado en el extranjero sí ayuda, pero realmente yo diría que no es como algo que finalmente sea determinante, ¿no? Yo tuve suerte en el sentido de que estando en Estados Unidos, y bueno, en realidad entonces, es suerte y también trabajo, es decir, estando en Estados Unidos a mí me ofrecieron una plaza en la Universidad de Guadalajara, pero yo tenía trabajando ya 6, 7 años ahí como profesor, es decir, no fue tampoco como de gratis, y, y empecé a trabajar incluso ya estando en Estados Unidos, porque era en la universidad virtual. Entonces, cuando llegué ya tenía ese trabajo, era un trabajo muy digno y todo, pero la verdad es que el sueldo era muy, muy bajo. Y a los meses de que llegué se abrió una plaza en la universidad, en el ITESO, por la que tuve que competir con otras personas. Y bueno, al final hubo la posibilidad de entrar, pero incluso en algunos de los concursos en los que participé, no salí yo seleccionado. Entonces, pues, o sea, creo que sí ayuda, pero así como tú lo ponías al principio, de que te reciben con los brazos abiertos, y así como de ya llegaste, ya eres don Juan y el rey de la academia, no. O sea, no, y sobre todo por eso, ¿no? Es decir, por la precariedad que hay, es decir, es un mercado laboral constreñido, y no es algo nuevo, sino ha estado constreñido en los últimos 20 años. Entonces, eso es difícil, ¿no? Y bueno, Juan, te quisiera preguntar con tu experiencia, ¿cuál es tu lectura? Es más, tu opinión sobre un acontecimiento pues, actual, o bueno, un tema contemporáneo, mejor dicho. ¿Cuál es tu lectura sobre las elecciones y el mapa como político en Estados Unidos? A lo mejor que a ti te tocó el trumpismo, pues el peligro que algunas personas lo ven como un peligro, el regreso ahora con lo de Biden. ¿Cuál es tu lectura? Sobre todo pues por la importancia que tiene la política estadounidense para el rumbo que toma o no toma pues el mundo. Sí, bueno, yo creo que han sido años muy turbulentos para Estados Unidos, de muchos cambios. Creo que no nada más Trump, sino desde Obama hubo pues un trabajo, o digamos una transformación política, pero sobre todo cultural muy importante, ¿no? Que ha llevado a las personas a tratar de reivindicar ciertos valores, pero sobre todo muy relacionados con cuestiones de identidad, que pues desafortunadamente no son muy compatibles con la posibilidad de vivir democráticamente y en comunidades diversas, como es la mayor parte del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, esas transformaciones políticas y culturales ha llevado a problemas sociales importantes, ¿no? En términos de clase, en términos raciales, en términos de género. Es decir, lo que hemos visto, pues, con Black Lives Matter, con toda la revolución de las estatuas, con las elecciones locales tan reñidas que han existido, con la respuesta que ha habido, por ejemplo,
frente a la pandemia y específicamente con la vacunación, en donde incluso ese tipo de trabajo colectivo que implica enfrentar una pandemia y de vacunarse se ha vuelto un asunto político, ¿no? En donde, por ejemplo, los republicanos son renuentes a vacunarse, ¿no? Por ejemplo, y que eso ha metido en muchos problemas pues, al sistema de salud estadounidense. Pues eso ha sido difícil, ¿no? Es decir, el asalto que hubo al Capitolio en enero, el corte que hicieron de Donald Trump en las redes sociales, etcétera. Es decir, todo eso está transformando mucho al país. Creo que de alguna manera la institucionalidad de Estados Unidos ha soportado parte digamos, de todas estas turbulencias, pero yo creo que sí se escucha crujir, ¿no? El sistema y la estructura política del país, ¿no? Es decir, porque están enfrentando problemas muy fuertes como la desinformación, la polarización, y con muy pocas soluciones, ¿no? Y bueno, pues Biden está enfrentando parte de esas consecuencias, ¿no? Es decir, no ha tenido muchos problemas al inicio de su administración, ha cometido algunos errores, pero sobre todo ha estado en contextos difíciles, ¿no? Como la toma del Capitolio, como que Trump no haya querido reconocer su victoria, la salida de la guerra de Irak, acaba de perder unas elecciones en Virginia. Es decir, no le está teniendo fácil y eso puede incluir que en elecciones posteriores veamos cómo el Trump o el trumpismo vuelva a algún espacio de poder, ¿no? Entonces eso pues sigue ahí confrontando mucho la vida política de Estados Unidos, y me parece que es algo que vamos a seguir viendo en los próximos años, porque no, al menos yo no alcanzo a ver cómo pueda solucionarse eso como con algo específico, ¿no? Y ya como para ir cerrando, te haría la misma pregunta, pero en México. ¿Cuál es tu lectura sobre tu mapeo como en general de lo que está pasando en México? Bueno, en México también hubo un cambio importante, ¿no? Que fue la llegada de López Obrador al poder en el 2018. Creo que simbólicamente eso, digamos, está por verse en términos históricos, pero creo que eso puede dar como por concluida la larga transición democrática en México, en el sentido de que ya hubo un cambio de poder hacia un partido de derecha y ahora hubo un cambio a un partido de izquierda, aunque se cuestione mucho si realmente es de izquierda o no, pero ojalá que eso pueda servir en términos históricos como para cerrar ese proceso. Es algo que está como por verse, y que haya una normalización en términos de estas fluctuaciones partidistas democráticos, ¿no? Creo que digamos, el gobierno del López Obrador sí pues ha tomado medidas que han sido muy controversiales, que ha hecho cambios importantes. Me parece que han habido algunos aciertos, han habido otros muchos errores, y lo que ha hecho es que también digamos, aunque tenemos un sistema de partidos mucho más diverso que en el caso de Estados Unidos, que son nada más dos, pues sí ha, digamos, de alguna manera polarizado el espectro político, ¿no? Es decir, en un bloque de partidos que está junto con Morena, y otro bloque que está buscando hacer la oposición y que está tratando de disputarle el poder, hasta ahora con resultados bastante magros, ¿no? Bastante negativos. Bueno, la diferencia que yo veo con Estados Unidos es que la polarización que se vive en México me parece que es una polarización de élites, ¿no? Es una polarización de políticos, de periodistas, de empresarios, que se ve mucho en Twitter y demás, pero aún no es una
polarización social, es decir, no vemos en la calle a la gente peleándose por si es de Morena o del PAN, es decir, podemos ver a gente que está comiendo y que puede saber que está con uno u otro partido y a lo mejor están en desacuerdo, pero no se agarran a golpes o se dejan de hablar, ¿no? Que eso es algo que ha pasado en Estados Unidos y en otros países, pero el riesgo está ahí, ¿no? Es decir, el riesgo está que salte ese encono y esa polarización de las élites al resto de la sociedad, y me parece que eso es algo muy negativo, ¿no? Y pues en ese sentido está el gobierno pues jugándole ahí con fuego, ¿no? En la rayita, es decir, ojalá que eso no ocurra, que realmente no haya esa, digamos, confrontación social, porque luego regresar las cosas a un estado mucho más, pues de orden y de paz y de concordia sobre todo, pues no es algo tan sencillo, sino es algo que tarda tiempo, ¿no? Bueno, Juan, pues agradecerte, sé que te tienes que ir, entonces pues nada, agradecerte mucho que hayas estado aquí, tu presencia y pues tu opinión, y pues también abrirte a compartirnos sobre todo tu proceso allá en Estados Unidos y ahora tus opiniones sobre temas pues bastante controversiales que es pues, la política en Estados Unidos y la política aquí en México. Muchas gracias, Juan. ¿Algo que No, pues quieras muchas decir? gracias a ti, Alejandro. Gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas los que escucharon o vieron este programa de Perspectivas y nos vemos en la próxima.